De la Iglesia, durante este mes de diciembre vamos a apartar un poco el libro de Santiago, vamos a apartar hasta enero el libro de Santiago y empezaremos con el capítulo 2, un capítulo 2 muy interesante, el capítulo 2 de Santiago, que ya lo veremos también. Y durante este mes pues veremos algunas de las cosas que tienen que ver con este tiempo que conocemos como el tiempo de Navidad. Yo lo sé, y también tengo gente muy cercana a mí que también me lo comentan. Yo sé que para muchas personas el tiempo de Navidad, sobre todo cuando ya empiezan a irse familiares, gente, amigos, cuando empiezan ya a morir, sé que a veces hay gente que la Navidad ya no les gusta mucho o les causa tristeza, ¿no? Cuando tú te juntas, por lo menos el 24 o el 31 o el día 25 y tú ves que ya hay sillas que están vacías y gente que ya no está, ¿no? Yo entiendo que eso pues, a mí me pasa, ¿no? Mi padre no está. Tengo una sobrina que tampoco está allá. Son cosas que mi suegro tampoco está. Entonces son cosas que son inevitables. Pero tengo que decirlo a nivel personal, aunque entiendo y respeto cada actitud, porque cada persona es un mundo y cada uno lo lleva de una manera diferente. En mi caso concreto, yo sigo disfrutando de la Navidad. A mí me encanta la Navidad, me encanta. Toda mi vida me encanta la Navidad. De hecho, es la fiesta que siempre me ha gustado más, antes de convertirme, será porque bebía mucho. Pero siempre me ha gustado mucho la Navidad, las luces, los regalitos, los reyes, me ha encantado. Y cuando me convertí y entendí el verdadero significado de la Navidad, ¿qué os voy a contar? Yo voy a contar cada día, cada año, o sea, y hasta el día de hoy. Para mí, cuando se ponen las luces, cuando yo veo la luz por la noche, sea del centro, sea por la Macarena, por donde yo vivo, en Miraflores, en cualquier sitio donde hay luces, a mí me levanta, me encanta, lo disfruto mucho. Y como digo, cuanto más cuando se conoce realmente lo que significa de verdad la Navidad. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención de esa palabra, Navidad, que viene de la expresión latina, la natividad. Me encanta la Navidad como termina, porque la Navidad realmente está. Y Jesús se dio. Muchas veces nosotros como cristianos, y hacemos bien, muchas veces como cristianos y como iglesia hablamos mucho de la muerte y la resurrección de Jesús, y así debe ser. Hablamos mucho de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero también tenemos que hablar mucho de la Navidad, para el nacimiento. Para mí, los dos milagros más importantes de lo que hizo Jesús, mira que Jesús hizo milagros, pero si tú puedes ver la historia de la humanidad, se concentran en dos cosas: el nacimiento de Jesús y muerte y resurrección de Jesús. El nacimiento de Jesús es milagroso. O sea, yo no conozco ninguna cosa como el nacimiento de Jesús que tenga tantas cosas dignas de los mejores guionistas del mundo. O sea, es impresionante cómo pasaron tantas cosas, ocurrieron tantas cosas sobrenaturales, milagrosas, con personas de todo tipo, en eso que conocemos como el nacimiento de Jesús, como la Navidad, ¿no? Es impresionante todo lo que ocurrió. ¿En 33 años? Me refiero primero sobre todo los primeros meses, ¿no? Al nacimiento, el año pasó, claro, evidentemente, si el nacimiento está lleno de cosas milagrosas, la vida de Jesús ya ni cuenta, ¿no? Hasta su resurrección y ascensión al cielo. Pero completándonos en la Navidad es un momento en el que pasaron muchísimas cosas en muy poco espacio de tiempo. Y en estas semanas me gustaría que pudiéramos compartir entre todos algunas de esas cosas maravillosas que siempre es bueno que en este tiempo de Adviento, de Navidad, pensemos, reflexionemos, meditemos en estas cosas que tienen que ver también con nuestra fe. Vamos a Mateo capítulo 1, y vamos a leer los versículos 18 al 25. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. ¿Quién lo quiere leer?
Yo mismo. Mateo 1, del 18 Del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José, y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Si está en otra versión, choca un poco. No, Voy a reinar la actualizada de otra. Vale. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Manuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo y llamó a su nombre Jesús. Muy bien. Entre paréntesis, antes de... ¿Se está grabando? Cierro paréntesis. Muy bien. Este es un texto muy interesante, hermanos. Este es un texto muy interesante. Es un texto que gran parte de lo que sustenta el conocimiento que tenemos de la Navidad tiene que ver con este texto. Y ahora comienza el texto del versículo 18 y dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Te llama algo la atención en este versículo 18? No vayas más adelante. En este versículo 18. ¿Te llama algo la atención? ¿Qué milagro? Estaba embarazada por el Espíritu Santo. Del Espíritu Ajá. Santo. Concebida, ¿no? Por el Espíritu Santo. Y estaba comprometida con José, no se habían casado todavía. Estaba desposada. Es interesante porque fijaros que efectivamente aquí estamos siendo testigos de uno de los milagros impresionantes. Hay mucha gente que no creen en el nacimiento, aunque le puedan simpatizar a Jesús y le puedan caer simpático, incluso hablar bien de Jesús, pero hay mucha gente que cuando llegan a esta situación dice: pero ¿cómo se puede quedar una mujer embarazada si no tiene relaciones con su marido, con ningún? Esto es un cuento chino, esto quién se lo cree, ¿no? Este es un punto de referencia igual que la resurrección de Jesús. O sea, la gente puede entender que Jesús haya muerto, lo puede entender. Lo que no puede entender mucha gente, los escépticos, los ateos, es que Jesús haya resucitado. Es muy interesante esto, ¿no? Que claro, pues con el nacimiento pasa igual. Hay gente que te dice: bueno, se pueden aprender cosas, pero ¿cómo se va a quedar una mujer embarazada si no ha tenido relaciones con su Hasta donde llega el creyente, hasta donde tiene que llegar. En realidad, hermanos y hermanas, estamos hablando de fe. Estamos hablando de fe, pero no es una fe completamente ciega. Tampoco es una fe, digamos, porque a veces hablamos de la fe como algo, bueno, que no lo creemos y ya está. No, esta es gracias Pablo, esta es una fe que también está basada en ciertas cosas. Por ejemplo, la Biblia nos habla de profecías que se cumplieron. Y la Biblia, siglos antes, ya nos habían dicho que iba a ocurrir. Por lo tanto, no estamos hablando de algo. Bueno, yo puedo decir: yo no creo que una mujer se pueda quedar embarazada del Espíritu Santo, no lo creo, me cuesta un mundo. Pero dices tú: bueno, pero es que esto estaba cumplido, se había dicho aquí, tampoco lo creo. O sea, y ya empezamos a decir: no creo en esto, pero otra cosa es que tú no lo creas nada, pero las pruebas están ahí. O sea, aunque hay personas que no creen en la Biblia, cualquier historiador te dice: el libro de Isaías tiene 700 años antes del nacimiento de Jesús. Eso está ahí, los documentos están ahí, las pruebas que se le hacen a los textos están ahí, los eruditos están ahí. Aunque tú no creas, tú puedes decir: este libro no se ha escrito después
no se ha escrito después para darle peso. Claro, entonces, eso está ahí. Otra cosa que yo diga, pero está ahí. El libro de Miqueas igual. Y hay un montón de profecías que tienen que ver con igual que hay profecías que tienen que ver con la muerte y la resurrección de Jesús, hay profecías que tienen que ver con el nacimiento de Jesús. Y aquí, realmente, el Dios que crea el mundo, el Dios que abre el mar rojo, el Dios que manda el maná, el Dios que levanta a los muertos, el Dios que hace sanidades, por supuesto que queremos nosotros los creyentes, pues no puede ser de otra manera, pero no es una fe que sea solamente porque yo lo creo, me lo han dicho y ya está. Tiene su argumento. En el mundo en que vivimos, a veces tenemos que aprender también hay un 10% de fe que nunca podemos explicar realmente. Como digo muchas veces, ¿quién puede realmente explicar la Trinidad? Es imposible. Y entender o la infinitud de Dios. ¿Quién puede entender la infinitud de Dios? O la gran pregunta, ¿y Dios cómo fue creado? Entonces dices tú, eso quién lo puede, nadie lo puede contestar, absolutamente nada. Igual que la pregunta, ¿fue una explosión cósmica? Tampoco se puede. Es que realmente es una situación que es por fe. ¿Se acepta o no se acepta? Es por fe, en muchos sentidos. Pero después hay una serie de argumentos, de cosas que aparecen en la Escritura, que lo podemos entender cualquiera perfectamente. Y aquí nos está hablando del gran preámbulo, el nacimiento. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estaban desposadas María, su madre, con José. Esto es muy importante que lo podamos entender, porque a veces podemos pensar, bueno, eso desposada, ¿qué significa exactamente? Los judíos, cuando ocurrían esto, había tres pasos. El primero es que los padres eran normalmente los que hacían que sus hijos se casaran. No era cuestión de los hijos, como pasa hoy en día, gracias a Dios, sino los padres eran o un casamentero, que también lo había. En los judíos había la figura del padre y de uno y los padres de otro, que juntaban, al menos los niños tenían 8, 7, 5 años, y ya los padres hacían que sus hijos el día de mañana se pudiesen casar. Eso era una parte de la que en muchas culturas lo ha habido y lo sigue habiendo, y también está la figura del casamentero. Y la figura del casamentero es buscar el novio a la novia, hablando con la familia, para que el día de mañana estos hijos se pusieran casar. Por lo tanto, estaban ya desde chiquititos, cuando las dos familias se habían juntado, ya estaban destinados para casarse. ¿Por qué? Porque los padres decían que el amor era una cosa tan importante que los jóvenes no saben muy bien lo que era el amor. Y entonces los padres daban el primer paso, entendiendo los padres que el roce de esos hijos iba a producir el amor. Ellos pensaban que los jóvenes, al ser jóvenes, no tenían experiencia de la vida, y en su cultura la idea era que los hijos se casasen a iniciativa de los padres y que el roce después traería el amor. Podemos estar o no podemos estar de acuerdo, pero era la costumbre de judía durante muchos siglos y en muchas partes, y lo sigue habiendo hoy en día también en muchos sitios. Ese era el primer paso. El segundo paso era que cuando ya tenían una cierta edad, 12, 14, 16, dependiendo, cuando ya tenían una cierta edad, era lo que se llamaban los desposorios. Estaba el compromiso, que hacían los padres sobre todo, y estaba después el desposorio. Antes del desposorio, los chavales en la pareja, si querían, podían decir, yo no quiero seguir con este. O sea, tenían libertad, ya la pareja de novios tenían libertad para romper las relaciones. Punto. O sea, no se les obligaba. No se les obligaba. Desde que se les tenían el compromiso, se iban conociendo, se veían y tal, y llegaba un momento en que delante de las familias, delante de los amigos, decían, sigo adelante y nos vamos a casar. ¿O no? Y tenían ese derecho. Si decían que sí y seguían adelante, era el desposorio. Y automáticamente, aunque no estuviesen viviendo juntos y tuviesen relaciones, se les consideraba un matrimonio. A todos los efectos se les consideraba matrimonio, simplemente que todavía no vivían juntos. Y como mínimo tenían que estar un año así, cada uno viviendo en su casa, pero técnicamente estaban casados. Hasta tal punto era la cosa que entre los judíos había una antigua frase que decía que una virgen podía estar viuda. ¿Por qué?
porque a lo mejor se habían desposado, todavía no vivían juntos y al final el futuro marido había muerto. Por una enfermedad, por un accidente, había muerto. Es decir, entonces ella era una mujer casada pero virgen. No había tenido relaciones con su marido. Y ese era el segundo paso. El tercer paso era ya el casamiento. Y ahora, normalmente las bodas judías eran bodas donde había, si muchas veces nosotros hablamos de las fiestas aquí, las bodas judías tienen cosas, Las bodas judías pueden durar una semana y más, Normalmente se casaban por la tarde, se casaban ya al atardecer y eran una fiesta al día siguiente, por la noche. Normalmente el futuro marido, el marido llegaba a casa de la novia, iban de noche con una especie de linternas, de antorchas, llegaban a casa de la novia salía de su casa acompañada de los padres, el novio la recogía y llegaba era una peregrinación. Las calles se iban llenando, la gente salía de sus casas, iban entrando los novios hasta que llegaban a la sinagoga. Y en la sinagoga ya allí lo esperaba el rabino, y allí se casaban y después estaba el baile, la fiesta, la comida, etc. Y duraba una semana, una semana, claro, cargadita, ¿no? Entonces, en este punto que estamos leyendo, José y María estaban en la segunda parte, en el desposorio. Estaban casados técnicamente, aunque todavía no tenían relaciones. Pero ya a ojos de todo el mundo ya eran matrimonio. Y dice, y antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto también es muy importante, porque si tú te vas a Génesis, al capítulo 1 de Génesis, cuando Dios está haciendo la creación, ¿qué ocurre con el Espíritu Santo en la creación? ¿Os acordáis? El capítulo 1, versículo 2. Se movía. O sea, Dios dice, hágase el mundo, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el segundo versículo dice, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo también actuó en la creación, también obró en la creación. Y aquí vemos también cómo el Espíritu Santo actúa en el nacimiento, permitidme esta expresión, de una nueva creación. En este caso, el nacimiento de Jesús. Y el Espíritu está y hace este milagro que lo podemos ver aquí, lo podemos ver en Lucas y lo podemos ver en tantas otras partes, ¿no? Así que el nacimiento de Jesús, un matrimonio joven, un matrimonio, y esto es también importante que lo podamos entender, el matrimonio de José y de María no era un matrimonio de un señor con 60 y pico de años, cincuentón, o con una chiquilla de 14 15 años, no, o con barba blanca o con bastón, y el pobre mío no podía hacer nada, ni podía andar ni coger, no, era una pareja joven, porque los judíos se casaban normalmente entre los 13 y 14 años hasta los 16, 17, 18. Había algunos que se casaban con más edad, pero normalmente esa era la edad que se casaban porque tenían hijos jóvenes, tenían hijos y eran muchos hijos. En aquel momento no teníamos todavía el concepto de no querer tener hijos, ni había tampoco medidas para que la medida de marcha atrás, que es lo único que había. Pero lo demás no había otro tipo de cosas para que no se quedase embarazada, ¿no? Entonces, en este sentido, ellos se casaban jóvenes porque además siempre solían tener muchos hijos, ¿no? Entonces, se casaron jóvenes, José y María. No era en ningún momento esa idea que muchas veces vemos en las postales de Navidad, en el que José con barba blanca va llevando el burrito, María está sentada en el burrito embarazada y José va con un bastón, el pobrecito ya, y tú ves a José muy mayor, a María joven, y tú dices, esto no es nada, este hombre está ya más mayor que la mano. Pues no, o sea, se casaban jóvenes. Y después dice, y José, versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué te parece? ¿Qué aprendemos aquí? Honorable. ¿Qué? Honorable de su parte. Honorable de su parte. Es decir, el no señalarle que le pase todo lo que todo el mundo se entere. Bonachón, era bonachón. Era bonachón. Al final se enteraría la gente, Hombre, eso corre como la pólvora. Se ve que era malo. Sí, Muy bien. claro. Muy bien. Efectivamente.
Es interesante porque es un matrimonio concertado por los padres, pero se ve que con el paso del tiempo José se había enamorado, se había enamorado de María. José, los calificativos que habla aquí de José son calificativos muy interesantes y nos habla mucho de su persona. Nos dice que era justo. Eso no lo dice todo. Eso es cierto, es mucho, es verdad, y lo dice mucho. Claro, el libro de Proverbios nos habla muchísimo sobre el justo, muchísimo. Y José era un hombre justo, significa que era un hombre íntegro, que era un hombre equilibrado, que era un hombre con valores, como decimos ahora, un hombre que es difícil un día hablar encontrar a personas justas, pero hay que intentar vivir justamente. Hay que intentar vivir justamente, hacer las cosas correctamente delante de Dios y delante de los demás. José era un hombre justo y no quería infamarla, no quería hablar mal de ella, no quería que se pusiera en primera línea. ¿Por qué? Porque la iban a matar. O sea, en aquel momento, si José, cuando Jesús, yo no sé cómo José se enteraría. Yo no sé si un día María le dice: José, tengo que decirte una cosa. Él me quiere decir que estoy embarazada. ¿Cómo? No sé cómo lo haría. No sé, pues si no está contigo. No sé si él mandó una cartita y cuando lo recibió, te mando una carta, te mando esta misiva porque lo quiero mirar a los ojos. Yo no sé cómo lo haría María. Me gustaría hacer eso. Claro. Eso es. Esa experiencia que encontramos en Lucas. Tendría algo de miedo, tendría Claro. algo muy O sea, relacionado. yo estoy convencido que realmente cuando el ángel Gabriel se le acerca, le dice que va a tener a Jesús, y ella le dice: soy esclava del Señor, estoy seguro que en aquel momento ella, evidentemente, tuvo que decir a José: tengo una noticia para ti. Me ha visitado un ángel y el ángel me ha dicho esto. Y estoy embarazada, o sea, yo no sé cómo, pero tuvo que ser tremendo. Tuvo que ser tremendo para José el recibir, cuando tú te casas con una mujer. Hoy en día el tema de la virginidad, pero en aquel tiempo la virginidad era entonces, y cuando tú te casas con y ella, no sé, tuvo que separar un impacto, ¿no? No quería infamarla. ¿Por qué? Porque si la infamaba y le decían, ¿qué es lo que ocurría si él decía a los ancianos, a la gente, que María se había quedado embarazada y no era su La La apedreaban. Esa era una muerte muy cruel. La lapidación no era tanto como la cruz, pero la lapidación era, te mataban, no eran chinitos, eran piedras así de grandes, que se llama, que se tiraba al cuerpo de la persona, y la lapidación Esteban murió lapidado. Era una muerte muy cruel, golpe de aquí, golpe de allí, en todas partes. Es tremendo. Y él era justo y sabe que su esposa, que ya está desposada, aunque todavía no tiene relación, que se ha quedado embarazada. Aquí todavía no lo sabe, porque quiso dejarla secretamente. Aquí todavía María, o por los motivos, todavía no se lo había comentado, todavía él no sabía, porque aquí no sabemos tampoco el tiempo, si era a los pocos días del ángel haber hablado con María, no sabemos el tiempo, pero todavía no sabe, se entera, supongo que había una lucha en su interior y quiso dejarla secretamente para no decir. O sea, de alguna forma, yo creo que él estaba pensando: me voy, si cuando se entere la gente que está embarazada me van a echar a mí la culpa, pero yo la he abandonado, he sido yo. Al final el malo de la película soy yo. El malo de la película soy yo porque yo la he dejado embarazada. Y la gente, en vez de decir, hay que ver, pues, pobrecita María, que José qué malo es, y se ha ido, ¿no? Esa era la idea detrás de todo esto. Quiso dejarla secretamente. Y dice los versículo 20: y pensando él en esto, es aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no te va a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Hombre, un alivio para usted. Lo que pasa es que eso
Eso tuvo que hacer la idea. Es interesante. Que le costó trabajo. Claro, pero fíjate que le costó trabajo, pero el Señor se reveló. Es curioso porque todo lo que tiene que ver con el nacimiento de María, el Señor se reveló a los padres de Juan el Bautista. El Señor se reveló a Elizabeth, gracias. El Señor se reveló, todo lo que estaba a su alrededor, el Señor se reveló a todos. Y se reveló también a María, y se reveló a José. Se reveló a José, le dijo a José que no te preocupes, que es que no se ha ido con otro hombre. Es que el Espíritu Santo, yo tengo un plan para ella. Yo tengo un plan para ella y lo que va a ocurrir es algo que va más allá de tu mente. Pero no te preocupes, que yo estoy aquí. Y es interesante la manera. Él piensa, era justo, no quiere infamarla, quiso dejarla y pensando en esto, yo me imagino, no sé si ya estaba haciendo las maletas, estaba cansado y se acuesta, pensando ya al día siguiente irse de allí, irse a otro pueblo o a otra parte donde nadie lo conociera, pero dice el texto que estaba pensando en esto. No sabemos si era a las 11 de la noche, por la mañana, a las pocas horas de haber pasado el caso de día, pensando, claro, así te dicen esto, tu mente no puede. Es que el asunto No era asunto, claro, él no puede desligar su mente. Estaba varios días y a la vez digo que estaba dándole vuelta, le dio sueño. Claro, para que entendiera. Era un hombre enamorado. Claro. Oye, que mi vida se ha roto. Mi vida, la mujer con la que yo quiero formar una familia me ha engañado. Su vida está completamente rota, ¿no? Pero él está pensando en eso, no se lo puede quitar de la cabeza, y le apareció en sueños un ángel del Señor, me encanta. Le apareció en sueño de ángel y en el sueño no puede ser más concreto el ángel. El ángel le dice su nombre, José, su nombre. Le dice quién era su padre. Aquí no sabemos realmente si estaba hablando de su padre que se llama David o que estaba haciendo la referencia a David el rey, a la genealogía, efectivamente, que era lo más probable del hijo de David. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Y aquí viene, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No penséis, hermanos, que los judíos no sabían nada acerca del Espíritu Santo. No pensemos que la doctrina del Espíritu Santo es solamente una doctrina cristiana que aparece en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece ya la doctrina del Espíritu Santo. Los judíos sabían quién era el Espíritu Santo. Desde Génesis, que comienza, vemos en muchos libros la doctrina del Espíritu Santo. Es verdad que el Espíritu Santo no tiene, digamos, el protagonismo que comienza a tener en el Nuevo Testamento, pero ya lo tenían, ya ellos sabían perfectamente quién era el Espíritu Santo. Las escrituras hablaban del Espíritu Santo. Había hombres, los jueces, por ejemplo, que venía el Espíritu Santo y cuando hacían su obra el Espíritu Santo se iba, les facultaba para hacerlo. Ellos sabían el Espíritu Santo, y dice el Espíritu Santo es engendrado por el Espíritu Santo, con lo cual vemos que hay un milagro, igual que en Génesis hay un milagro donde está actuando enteramente la Trinidad. Entre ellos está actuando también el Espíritu Santo engendrando, y se dice en sueños. Y una de las cosas que tenemos que entender también nosotros hoy en día es que Dios no tiene límites. Que a veces cogemos la Biblia, hermano, permitidme que cogemos la Biblia y decimos, esta es la Biblia, Dios no puede moverse de aquí. Todo lo que sea fuera de aquí no es de Dios. No estoy yo muy seguro, porque es verdad que la revelación está aquí. Aquí no se puede escribir otro libro. Aquí no puede decir, Dios me ha dado una revelación, como por ejemplo lo han hecho los adventistas, los mormones también, con el libro de Mormón, con la doctrina del convenio, la perla de gran precio. Hay gente que te ha dicho, yo he escrito y está a la misma altura que la Biblia. La Biblia se cerró y ya está, es la revelación de Dios. Pero Dios se sigue revelando, Dios se sigue revelando Dios se sigue revelando
en sueños, habla en sueños, nos dice cosas, y donde la Biblia, visiones, donde la Biblia está, donde no se puede entrar, países que eran musulmanes, Corea del Norte, etcétera, donde la Biblia está prohibida, no se puede llevar, Dios sigue actuando. Y a lo mejor nadie puede llevar la Biblia, ni se predica en la calle, ni hay programas de televisión, ni programas de radio, ni hay folletos. Pero Dios sigue hablando a las personas, porque Dios no lo podemos encerrar en un cuadro. Dios es Dios, y el que hace los cuadros es Él. No lo podemos meter dentro de los cuadros. Él hace lo que quiera. Y Dios se sigue manifestando. Alguna vez he comentado que cuando me invitaron, y eso lo he dicho varias veces, cuando me invitó, porque a mí me tocó mucho, me invitaron a una conferencia de pastores en Lisboa, y uno de los que estaban, bueno, varios de los que estaban participando eran pastores árabes, y uno de los pastores, que era egipcio, estaba comentando experiencias de gente de su iglesia que el Señor les había hablado a través de sueños, y otros salieron de otros países musulmanes, ¿no? A través de sueños. Entonces, y Dios se manifiesta. La Biblia no está, pero Dios es Dios y se manifiesta de cualquier manera. Entonces, aquí vemos que aparece en sueños y el Espíritu Santo le habla. Y dice el versículo 21, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este texto es tan impresionante. ¿Qué te parece a ti este versículo? Impresionante. Impresionante. Que le está dando a José la revelación de que es el Mesías. Muy bien. Una cosa que en toda la Biblia se puede ver, pero en este caso también, es que pues nosotros, por lo menos en España, no ponemos los nombres a partir del significado. Hay algunas excepciones. Le he puesto consolación porque me ha dado consolación porque no podía tener hijos y me ha dado un hijo, por ejemplo. Pero que en toda la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, todos los nombres que se ponen o que Dios pone, es por un significado. Y nosotros no tenemos esa costumbre, pero imagínate poner el nombre a tu hijo por el significado que ese hijo tiene en ti o lo que ha ocurrido con él. Pues yo sí lo puse con mis hijos. Que hay excepciones, Sí. pero que tú, yo qué sé, le voy a poner Pablo porque es muy bonito. No por ti, Pablo, no por exactamente por ti. Cualquier nombre. Le voy a poner Juan, Eleazar. Pero cada nombre tiene un significado y en este caso Jesús creo que era salvación. Y es que es interesante pararnos a ver qué significa cada cosa. Sí. Porque yo tuve 2 niñas, pero si hubiese sido un niño lo hubiese puesto Golu. ¿Cómo? Fijaros, efectivamente, vamos, que lo hubiese puesto, y segundo, ya me hubiese dicho que no. Es la broma, pero bueno, si es para la niña, entonces. Que en la mentalidad semítica, en la mentalidad judía, y no solamente judía, también en la mentalidad de Oriente Medio, efectivamente los padres ponían el nombre de los hijos deseando lo que ese nombre decía. Era como orando con el nombre. Qué presión, ¿no? Claro, sí. Le ponían tal nombre y les hacían el deseo. Y en el caso de Jesús, Jesús salva, Salvador, el Yeshua del Antiguo Testamento, ¿no? El Josué, como también conocemos. Entonces, el Salvador. O sea, ya está diciendo de nombre, desde el principio, está diciendo lo que tengo que deciros que el nombre de Jesús era un nombre que no era anormal, era un nombre muy típico, el nombre de Jesús. Pero Jesús, porque había un gran deseo de parte de los judíos por el Mesías, por eso le ponían muchas veces a su hijo Jesús. En el tiempo que estamos hablando, había un movimiento en Israel bastante importante en el que mucha gente pensaba que era el momento en el que el Mesías iba a venir, por diversas cosas, ¿no? Había mucha gente que pensaba eso. Claro, y a Jesús le ponen eso porque desde el principio están diciendo, esto es lo que va a hacer, salvar. Cuando llamaban a Jesús, estaba diciendo Salvador. Jesús es el que salva.
Claro, desde el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento no se escucha esa palabra. No, el Nuevo Testamento también. Bueno, pues En el sí. Nuevo Testamento, Sí. en el Viejo Testamento no son. El mismo, no, pero sí la palabra Yeshua, que es lo mismo. Entonces, aquí está en griego, en el Antiguo Testamento está en hebreo. Exactamente. Entonces, fijaros que aquí Jesús va a llamar su nombre. Le dice, el ángel le dice que no tema, recibir a María. Le dice que es engendrado del Espíritu Santo. Y además le dice otra cosa, le dice cómo va a llamar su nombre. Y lo va a llamar Jesús. Jesús. Es decir, ya le está diciendo a los deberes. Entonces, algunos de los deberes que tiene que hacer el Padre. Llamarle Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Está entrando de lleno. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice el versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué os parece? Increíble. Que el nombre de Jesús y el nombre de Manuel, aunque nosotros, pero no concuerda porque Dios con nosotros y Salvador. ¿Y por qué no concuerda? Porque aunque sabemos que Jesús es Dios, para nosotros en esta época sí, porque conocemos la trayectoria. Pero si yo a ti te digo que tú te vas a llevar Dios con nosotros, y a ti te digo que también eres hijo mío, que te llamas Jesús, podría ser dos personas distintas, pero es una persona. Es a ti que aquí Dios con nosotros y el otro es Jesús. Lo que pasa es así, Pepe. Lo que pasa es que este título de Emmanuel tampoco era desconocido. Pero eso es lo que yo quiero Tampoco era desconocido. que O sea, Emmanuel significa. Jesús, pero el Manuel. Emmanuel significa, como dice ¿Tiene aquí, un nombre? Dios. No. Jesús es el nombre de. El nombre es Jesús. Emmanuel es un título descriptivo. Vale. Descriptivo. De la realidad de Jesús. Tú no verás en el Evangelio, no verás a nadie que se dirija a Jesús de Emmanuel. Es un título, digamos, descriptivo honorífico que se le da porque no solamente es a Dios, pero en el Antiguo Testamento también se dice. Si vamos a Isaías, capítulo 9, versículo 6, Isaías, capítulo 9, versículo 6 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Y fíjate lo que dice: Dios fuerte. Y fíjate lo que dice: Padre eterno. Y fíjate lo que dice: Príncipe de paz. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento esta profecía también la conocían los judíos. Y aquí ya se está diciendo que este niño es Dios. Y los 5 adjetivos que se le ponen son 5 realmente expresiones admirables: consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe. Esto es una joya. Este texto juntamente con otro es una joya de la revelación. Por eso, cuando el ángel estaba diciendo, dice: No viene concebiré, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte. ¿Qué? En Isaías 9:6 y 7:14 también. Léelo, si lo tienes que llamar. Habla Isaías. Es lo mismo que hemos leído en... Entonces, fijaros que en este caso nos está diciendo el título descriptivo, el título que realmente es Dios con nosotros. Jesús no es alguien más. Jesús no es un profeta más. Jesús no es un predicador más. Jesús no es el Juan Bautista de ese momento. Jesús es Dios. Y desde el principio se dice: ese Dios que salva. El Dios Jesús viene a salvar, pero no solamente es un salvador que se pone en el público, en el desierto, en la gente con el micrófono hablando. No, es que este es Dios. Y lo dice desde el principio. La religión judía no cree en el Nuevo Testamento. No. Pero si aquí ellos mismos en el Nuevo Testamento lo que creen ellos está
diciendo ya, es aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un niño y llamará su nombre Manuel. O sea, eso está en el Antiguo Testamento, no sé qué. Y bueno, Bueno, más. si tú te vas a Isaías 53, Isaías 52, 53, si tú te vas a los textos que nos habla de que su madre está en Belén, o sea, sí, hay tantas profecías, pero como dice Pablo, tienen una venda. Tienen una venda. Pero Tienen una parte, ¿no? No todos los judíos, ¿no? una parte importante tiene una venda. Sí. Hay judíos que se No creen en convierten. Jesús, no como... No creen en Jesús. Como Abraham. No creen. También porque se esperaban a hombre en un caballo, como no estaba cortando cabeza de romano. Claro. Y se O daba- algo así. Es No que- había- Ahora enseña como un niño. El concepto que Un guerrero. tienen los judíos y que siguen teniendo, el concepto que tienen los judíos es un concepto totalmente diferente al Mesías que aparece en la Biblia. Para los judíos, ese concepto de Jesús naciendo, siendo chiquitito, de padre humano, en un pesebre, no les entra en la cabeza. No les entra en la cabeza porque para ellos el Mesías es un soldado grande, un gran guerrero que vendrá con un caballo, que vendrá. Ahora vendría como un tanque, o sea, es la idea de un gran libertador de Israel, que va a devolver la libertad a Israel, que le va a hacer una gran nación como los tiempos de David o los tiempos de Salomón, y que Israel va a ser una gran potencia, una gran potencia. Entonces, ellos están esperando ese Mesías, pero no están esperando a un Mesías humilde nacido un bebé. Para ellos no les cuadra. Entonces, cuando tienen la profecía, ¿por qué hay judíos que se convierten? Precisamente hay judíos que se convierten por leer las profecías y por decir, y después lo cuadran y dicen que esto aquí está hablando claramente de Jesús, ¿no? Entonces hay judíos hoy en día que se están convirtiendo. Hombre, yo no sé muy bien las estadísticas, pero sí hay. Hay que más razas como musulmanes. Sí, conversiones hay en todo el mundo. Pero y entre los judíos están hay iglesias creyentes en Israel y hay cristianos, bastante cristianos. Claro, no a la altura del resto de los judíos. Hay un millón de judíos, y déjame decirte también algo más, que muchas veces también nosotros pensamos, la mayoría de los judíos son ateos. Vamos a ver, si a veces pensamos que los judíos son todos religiosos y todo, hay muchísimos judíos que son ateos, que no creen en Dios. O sea, que no creen en Dios. Que a veces tenemos en nuestra mente que todos los judíos son creyentes, no. Hay millones de judíos que no creen y que lo que creen son en normas, en prácticas, igual que aquí los católicos. O sea, Dios se está echando la mano a la cabeza. Dios ha echado la mano a la cabeza Claro. muchas veces con los judíos. Vaya raza que he escogido yo para... Pues sí. A la peor. Entonces, Se ha ido tan bajo, para demostrar Sí, sí. su poder. sí. Que... Entonces, llegará un momento, dice la profecía también, llegará un momento en que la nación entera conocerá a Cristo. Y llegará un momento antes del arrebatamiento, antes de que Cristo venga por segunda vez, en que Israel entero. Israel mucho, y de ese Israel habrá 144.000 que serán los que vayan también predicando el Evangelio. Pero vamos, llegará un momento en que el tiempo de los gentiles se pasará y llegará el tiempo de Israel, en los últimos tiempos. Pero hasta que eso ocurra, hay un pueblo endurecido, un pueblo que no cree en Dios, pero Dios sigue haciendo actuar, sigue obrando, y que hoy día sigue habiendo judíos como Y sigue siendo el pueblo de Dios. Ya, Sí, sí, no, no, sí. Sí. O sea, es la línea de Jesús. Sí. El remanente, llegará el momento en que ese remanente, ahora estamos en ese tiempo de los gentiles, como conocemos, y tenemos que seguir predicando el Evangelio. Y hay judíos en Israel, y hay iglesias en Israel que predican el Evangelio. También hay odio, También hay odio, porque los judíos, eso de que se les predique a Cristo, te pueden dar una paliza, ojo, aunque es un país democrático, está el país. Millones de predicadores aquí. Sí. Y le pegan. Es que le pegan es una paliza, chaval. Madre mía. Entonces, pero fijaros que aquí nos está diciendo lo que estábamos hablando antes. ¿Por qué? Porque tienen una vena. Están endurecidos. Pero fijaros aquí que estamos hablando
de dos títulos de Jesús que son impresionantes. Estamos hablando de que Jesús es el Salvador, y estamos hablando de Dios con nosotros, Emmanuel. Es decir, estamos hablando desde el principio de que Jesús es del Dios que salva. Y está con Dios que nosotros. salva. Y está con nosotros. Y está con nosotros. Eso es una maravilla. Está con nosotros. Eso tiene que ser Se una encarnó. Para los judíos esa era una herejía, que Dios se encarnara, ¿no? O como Jesús dijo, el que habla de título soy yo. O sea, lo querían matar, ¿no? Por decir eso. Pero es Dios con nosotros. Y después dice, versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué os parece? Fantástico. Que no la conoció en el sentido de que No le dio intimidad con no, ella. exactamente, no tuvo intimidad con ella hasta que ya no parió a Jesús. Hasta la purificación. A eso es. ¿Sí? Es decir, en el sueño el ángel le habla, despierta a José del sueño, y hace lo que le dijo el ángel, reciba a su mujer. Mandato de Dios, ¿no? Reciba a su mujer. El ángel le dice, no temas recibir a María tu mujer. Si él pensaba irse por amor a ella, para que no, pues se queda, no temas recibir a tu mujer, y no la conoció. Esta palabra conocer tiene un componente de eso, de una relación física, de una relación física. No conoció a María y tuvo su primer hijo. Forma Que no fina, se olvida. ¿verdad? ¿Qué? Que forma la fina. Sí, pero sí, no la conozco. ¿Verdad? Sí, sí. Que forma fina para Es una palabra, también se emplea mucho en el Antiguo Testamento. Sí, sí, sí. No la conocía hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No dice único. Primogénito. ¿Por qué dice primogénito y no dice único? Que tuvo de su hermana. Porque María tuvo más hijos. Claro. Eh, No, porque sabía Dios en ese momento que iba a tener más hijos. Porque hasta la fecha de hoy, nada más que estaba Jesús. ujú. Claro, era primero, como va a ver. Claro. Entonces, por el primero, por el primero. Mirad lo que dice en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, el mismo libro del capítulo 13, versículos 55 y 56. Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. ¿Quién lo tiene? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde? Pues tiene todas estas cosas. ¿Qué os parece? No sé, aquí es interesante. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Es decir, vemos que no solamente tenía hermanos, sino que tenía hermanas, aunque no se dicen los nombres. No se dicen los nombres de las hermanas, pero se habla de los hermanos y de las hermanas. Esto es interesante porque a lo largo del cristianismo esto ha causado mucho debate. Esto ha causado mucho debate. ¿Qué? ¿Hermana? Sí, no están sus hermanas con nosotros. No están todas sus hermanas con nosotros. No sabemos las hermanas que tenían. En aquella época las mujeres, como no valía para nada, no nos mencionan. Pues no se menciona el nombre, se menciona que tenía O hermanas. sea, que eran más de 4, ¿no? Claro, tenían 4 varones y por lo menos 2 hermanas, porque hablan plural. Para hablar plural. Tenían hermanos, Jacobo, José, Simón y 4 masculinos, 4 hombres. 7 hermanos eran como mínimo. Como mínimo eran 6. 6 o 7. Porque dice, no están todas sus hermanas, Estamos con hablan Jesús. plural. Hermanos 6, pero soy hermano. Eran 4 hermanos y como mínimo 2 hermanas. Podían ser 3, 4, 5 o 6 hermanas. No lo sabemos. Podían ser, pero sabemos que por lo menos eran 4 hermanos, seguro, y varias hermanas. Ahora, hablar plural, por lo menos 2 eran más. O sea, y en el capítulo 12 de Mateo, versículo 46, dice, Mateo 12, 46, 47 dice,
Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Es decir, fijaros que encontramos en la Escritura que se menciona a los hermanos de Jesús, se mencionan los nombres de 4 de ellos, de los hombres, y no se menciona el nombre de la mujer, pero sabemos que tuvo hermanas. Estaba diciendo antes que digamos que la iglesia primitiva lo tenía muy claro. Lo tenía muy claro. En los primeros 3 siglos de la iglesia primitiva no había ningún problema con eso. Todo el mundo aceptaba que Jesús había tenido hermanos. Todo el mundo aceptaba que Jesús tenía hermanos. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que cuando la iglesia católica comienza, digamos, a crecer, a aumentar, en la iglesia católica se saca de la manga, nunca mejor dicho, se saca de la manga que Jesús no tuvo hijos. ¿Cuál es el argumento? Ay, perdón, gracias, que José y María no tuvieron más hijos, solamente Jesús. Jesús no tuvo hermano, Sí, sí. ¿no? ¿Lo que estás diciendo? Y hay varias teorías. Ellos sacaron, una de las teorías es que, además es muy interesante esta teoría, es que José tenía un matrimonio anterior. José era viudo. Y los hijos que se mencionan eran los hijos de José. Entonces, María se queda, digamos, como la madre de los hijos, era como la madre adoptiva, sus hijos eran sus hijos adoptivos. Esa es una teoría que sigue, que la Iglesia Católica lo tiene ahí. Es decir, que no eran hijos, ¿por qué? Y vuelvo otra vez a la imagen de antes, era ya un hombre mayor, los hijos ya eran mayores, María era una jovencita, el hombre y el hombre, pues cuando ya no pudo tener hijos, porque ya era muy mayor, entonces, pero ya tenía hijos mayores. Entonces, esa es una de las versiones que circula en la Iglesia Católica. Que en la Biblia católica viene esa misma parte. Lo mismo, la Iglesia Católica viene lo mismo. ¿Y por qué Lo mismo. de esa forma? Pues esa es una versión que era de un matrimonio anterior y él se quedó viudo. Ellos piensan así, ¿no? Otra versión que hay también de la Iglesia Católica es que la palabra griega, que se habla de hermanos y primos, en el griego son parecidas. Entonces ellos dicen que realmente no se está hablando de la palabra hermanos, sino primos. Y los primos de Jesús fueron tal y tal y tal. Y también tuvo primos. Eso es, realmente la palabra es hermano. En los mejores lingüistas, los mejores te dicen, tú puedes leer todos los comentarios y todos te dicen, pero hay eruditos católicos que te dicen que lo interpretan que no es la palabra para hermanos, sino la palabra para primos. Entonces, digamos que hay esa teoría con respecto a esto, pero es interesante porque si Jesús hubiese sido solamente hijo único, No diría primogénito. no diría primo, no diría unigénito. Sería unigénito. Unigénito, sería único. Pero dice el primogénito aquí